Ahora sí. Ya, quería compartir esta diapositiva en el cual definimos nuestra propuesta educativa, ¿no? Con un impulso, un sólido sistema educativo del más alto nivel académico, en el cual nuestras fortalezas son las matemáticas, las letras, la ciencia y el idioma del inglés. Esa es nuestra fortaleza de la institución. Para estas clases virtuales, hemos definido los ambientes digitales de aprendizaje. Estos ambientes digitales de aprendizaje son tres. Las aulas virtuales, la que tenemos, la que ya les he entregado también, tanto aula virtual como su intranet y también su correo corporativo para que ingresen a su Classroom y puedan crear y puedan hacer sus sesiones por Meet. Entonces, todo eso es las aulas virtuales. Redes sociales, estamos con los grupos de Facebook. Los grupos de Facebook es importante porque por este medio podemos nosotros motivar a los estudiantes en sus exposiciones, porque ahí van a enlazar, van a subir sus exposiciones, ¿no? Van a poder hacerle los detalles, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Para que en la exposición ellos puedan enviártelo a ustedes después de clase, no durante la clase, sino después de clase, puedan enviar, puedan enviar los videos en sus grupos de Facebook, en el cual solamente los estudiantes ven esos grupos de Facebook, ¿ya? Entonces, ustedes van a motivar que los estudiantes en sus exposiciones crean los videos de exposición y lo publiquen en los grupos de Facebook de la sección. De esa manera todos en conjunto se alimentan del video, se alimentan de la información y además que explora la capacidad del estudiante que pueda acrecentar su creatividad al momento de diseñar los videos, ¿no? Y evitar pues que me digan no tengo cámara, en el momento de la exposición no pude grabarlo, entonces mejor es dejar el video para que ellos puedan elaborarlo y se comparte en los grupos Facebook utilizando las redes sociales. Y hay distintas redes sociales también educativas que podemos utilizarlas. Y luego los sitios de gamificados en el cual vamos seleccionando los aplicativos que vamos a utilizar para nuestras clases, para que sean más creativas, más diseñadas. En ese sentido tenemos una capacitación el día de mañana, ¿no? Y que ahora voy a dar algún avance de lo que podemos lograr para el día de mañana, que tenemos la capacitación de recursos tecnológicos. Pero ya sabemos que tenemos tres ambientes digitales de aprendizaje, son aulas virtuales, redes sociales y sitios gamificados, o sea, sitios seleccionados que hemos visto por conveniente que el estudiante lo tenga. Tenemos tareas domiciliarias, tenemos prácticas por curso, porque vamos a crear en nuestras Classroom, vamos a crear por cada clase 3 a 5 preguntas para la retroalimentación, para verificar que si se cumplió o no cumplió con el objetivo de la clase. Entonces, después de nuestra clase, dejamos en el Classroom 3 a 5 preguntas para hacer la retroalimentación y las prácticas dentro del curso. Las evaluaciones en línea, ¿no? A través del aula virtual y también los que vamos a utilizar por el Classroom, evaluaciones en línea, exámenes virtuales, simulacros tipo de admisión, que estamos nosotros también evaluando y estamos creando constantemente. Y aquí, el diseño de entorno de aprendizaje. Tenemos el diseño de entorno sincrónico y el asincrónico. Los sincrónicos son como lo que estamos viendo ahora, la videoconferencia, las llamadas, ¿no? Ahora, las llamadas, ¿qué determina esto? Porque nosotros ya tenemos un horario de clase, pero hemos definido que después de clase vamos a hacer el horario de monitoreo. El horario de monitoreo es en el cual vamos a llamar al padre de familia para ver cómo está recibiendo la información el estudiante. Entonces, esas son las llamadas, las reuniones con los padres de familia para monitorear el avance en sus casas de los estudiantes y las reuniones, ¿no? Esos son un diseño de entorno de aprendizaje sincrónico. Y el asincrónico
son las aulas virtuales que tenemos nosotros, el Classroom que tenemos nosotros, el Extranet que tenemos nosotros, y en chat está pues el WhatsApp, que podemos nosotros también recibir información y resolver los conflictos o problemas que tengan también los padres y los estudiantes, las guías, que son los videos tutoriales, recursos audiovisuales y recursos interactivos. Esto es lo que quería compartirles a ustedes, docentes, y que se va definiendo en cada reunión que estoy programando con los padres de familia, que ya ha empezado. Hoy día ya hemos tenido reunión con nivel inicial desde las 3 de la tarde, primer grado 5 de la tarde y ahora 7 de la noche con ustedes los docentes. Estamos así capacitando todos los días ahora a partir de las 3 de la tarde, aula por aula estamos capacitando en los diferentes aplicativos que tiene la institución. Y aquí está el programa curricular, utilizando el Google Meet, utilizando el Zoom, la página web de la institución, los grupos de Facebook, y va cerrándose el círculo de una activa de desarrollo de aprendizaje. Los recursos de YouTube, los videos tutoriales, ¿no? Los en vivos, y el aplicativo que tiene la institución, el aplicativo Milalito, así se llama el aplicativo, Milalito, que también es usado por nosotros los docentes y especialmente la parte directiva para comunicar a los padres de familia. Muy bien, en ese entorno, mañana tenemos la capacitación de los recursos tecnológicos que podemos utilizar en nuestras clases, ¿no? Mañana tenemos a las 4:30. Hoy estoy compartiendo los videos grabados de las reuniones pasadas que hemos tenido. Ya lo he compartido al grupo de WhatsApp de docentes para que ustedes puedan revisarlo. Igual la capacitación del aula virtual ya ahora lo comparto, el video, y puedan ustedes también nuevamente repasar cómo ir subiendo ya las clases que se van a desarrollar con los alumnos. Y algo importante, lo último que podríamos compartir en este momento es que tenemos que ordenarnos, ¿no? Planificar, ordenarnos, pero también nuestra computadora tiene que estar ordenada. Utilizamos muchos aplicativos, muchos recursos en nuestra elaboración de nuestras diapositivas, nuestros videos, ¿no? Y a veces no sabemos dónde guardarlo. En mi caso quería compartirles a ustedes un recurso importante para que ustedes lo puedan utilizar también en sus aulas de clase, ¿no? Y yo quiero compartirles ahorita este recurso, ¿no? En Google, ustedes le van a escribir Simbalú. No sé si ustedes utilizan otro ordenador, un planificador es, donde ustedes pueden colocar todos los aplicativos, recursos en forma ordenada, ¿no? Y lo tienen a su disposición. Por ejemplo, yo lo tengo acá arribita, un acceso directo. Este aplicativo gratuito es un planificador, un organizador, ¿no? ¿Cómo se ingresa? Simbalú, así está. Véanlo, obsérvenlo bien. Aquí está, Simbalú. Aquí. Sí lo están viendo, ¿no? Confirmen si lo ven. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Este planificador me da la oportunidad de ordenar todos mis recursos en una sola plataforma. Hago clic en Simbalú y me voy a inscribir. No sé si lo ven. ¿Se lo ven? ¿Lo observan lo que salió? Voy a cerrar sesión. ¿Lo ven, por favor, profesores? Confirmen. Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, está acá visible. en la parte superior, está muy chiquito creo, a ver, voy a agrandarlo un poquito más, ahí está. En la parte superior, aquí está el lenguaje que quiero utilizar, voy a buscar español, acá está español. Listo. Ya está en español, y voy a ingresar, voy a registrarme.
voy a registrarme. ¿Y qué me va a pedir al momento de registrarme? Mi correo de Gmail, ¿no? Con Gmail es la manera más rápida para poder ingresar. Y me registro con mi Gmail. Listo, ya me registré con mi Gmail. Y yo ya tengo acá una plantilla. Miren, esta plantilla yo la he creado con todos mis aplicativos que estoy utilizando para mis clases. Todos ellos son un aplicativo, ¿no? Un aplicativo gratuito para diseñar y está ordenadito. O sea, por ejemplo, si yo quiero trabajar de repente un aplicativo como bueno, el Facebook, por ejemplo, ya quiero poner mi Facebook, quiero tenerlo ordenadito ahí también, lo único que tengo que hacer es copiar la dirección, copiar, no sé si lo ven lo que estoy haciendo, confirme, Sí, se ve, Iván, se ve. copiar, me voy a Sí se ve. mi planificador, le hago clic en un cuadrado, cualquier cuadrado, y pego la ubicación. Y listo. Y acá dice adherir, ¿no? Adherir, ingresar, ¿no? Voy a adherir, voy a ingresar. Aquí dice, aquí, ¿ve? Adherir. Hago clic en adherir. Aquí dice adherir, ¿lo ven? Hago clic en adherir y, ¿ve? Aquí se ordenó. Entonces, todos los aplicativos que yo utilizo, yo lo voy a poder ir ordenando aquí. Lo voy a poder ir ordenando. Por ejemplo, aquí esta columna están todo lo que es desarrollo de fotos, ¿no? Para poder hacer el diseño en las fotos, para hacer cortar, pegar. Aquí está mi columna de poder empequeñecer las ubicaciones, ¿no? Las ubicaciones de las extensiones, de las creaciones. Toda esta columna, por ejemplo, para crear también generadores de código QR, y todo es gratuito, ¿no? Para poder reducir las extensiones de los nombres, ¿no? Cuando uno crea algo, en forma gratuita sale una extensión HTTP, punto, infinidad de números, largo es. Entonces, ¿qué le hace el Bitly? El Bitly lo reduce y le da un nombre específico en el cual ustedes lo pueden utilizar, ¿ya? Y lo que quería compartirles es ¿no? Creador de videos online. Aparte del Simbaloo, ¿no? El Simbaloo, como le dije, es una herramienta, un planificador que me va a permitir organizarme de una manera adecuada todos mis aplicativos. Y lo único que tengo que hacer es abrir mi aplicativo, lo tengo que abrir y lo copio y lo pego el QR, diré la ubicación. La ubicación. Por ejemplo, este creador de videos online que es gratuito, ¿no? Es FlexClip. FlexClip, este creador de videos pequeños, cortos, y gratuitamente ustedes pueden crear este video. Lo copio, mira, FlexClip. Y esto es importante porque yo les he pedido a ustedes un video de bienvenida a los estudiantes, ¿no? Un video de bienvenida a los estudiantes. Aquí vamos a trabajar mañana también cómo podemos editarlo. Esta es una opción, ¿no? Hay distintas opciones, cada uno de repente utiliza otro mecanismo, pero este es uno de ellos. Para poder editar un video, poder editarlo y poder darle un enfoque distinto a nuestras creaciones. Entonces, ¿cómo lo pego en el Simbaloo? Siempre lo utilizo este Flex Clip. Copio, mira, la dirección lo copio, voy a mi Simbaloo y en un cuadrito que no estoy utilizando, le hago clic, pego la ubicación, la dirección y hago clic en adherir. Ahí está adherir. Lo hago clic y voy a adherir esa aplicación. ¿Ya? Clic. Listo. ¿Ya ver?
se adherió. Y yo lo voy a poder utilizar cuantas veces quiera y lo voy a tener ordenadito todos mis aplicativos de mi computadora que utilizo para la creación de mis herramientas tecnológicas con el Symbaloo. Es un planificador Symbaloo, es un planificador que me permite hacer este proceso. Entonces le dejo la ubicación en el chat para que ustedes puedan descargarlo también. Y ustedes como crean, porque les sale primero el home, que es el inicio, ¿no? Home, education, también les da opciones ahí, le da opciones, edu de juegos, y cómo creo yo un entorno en blanco, como este signo más, con el signo más que está acá arribita, con el signo más, le hago clic, y le doy un nombre, herramientas, o pónganle, ustedes de repente tienen distintos colegios o distintas herramientas para comunicación, por ejemplo, para comunicación, le pongo acá herramientas solamente de comunicación, y lo creo. ¿Listo? Ya está. Entonces ya tengo una pestaña de comunicación, o sea, todos mis aplicativos que voy a utilizar solamente para comunicación. Ya quiero otra pestaña para matemática, porque yo también enseño matemática en mi otra especialidad de matemática. Listo. Y acá hago clic en adherir y ya tengo mi otra pestaña para matemática. Y voy ordenando todos los aplicativos. Por ejemplo, el creador de video online. Copio la ubicación. Voy a mi Symbaloo. Clic en el primer recuadro. Pego mi ubicación. Y hago clic en adherir. Y listo, ya está. O sea, aquí en comunicación empiezo a pegar todos mis aplicativos que utilizo para las clases de comunicación. O en el caso mío, herramientas digitales que yo tengo. Herramientas digitales que yo trabajo. Y solamente lo que tengo que hacer es, por ejemplo, aquí está mi Google. Acá en la parte de arriba están todas mis pestañitas. Y yo ya tengo mi pestaña que es Symbaloo acá arribita. No sé si lo ven. Entonces yo empiezo a crear mi clase. Al costado, clic en Symbaloo y listo. Como ya está abierto con mi cuenta, inmediatamente ya tengo todas mis herramientas para poder crear mis diseños, mis trabajos y distintos aplicativos gratuitos. Eso que quería compartirles a ustedes y esperando pues mañana que ya todos tengan creado su Symbaloo y vamos a empezar a analizar todos los aplicativos que están aquí para que ustedes también los tengan y puedan ustedes también utilizarlos en sus clases. Eso quería compartirles a ustedes, profesores. Le dejo en el chat la ubicación. Si ustedes tienen otro planificador, está correcto, también puede ser. Pero les comparto este planificador que nosotros tenemos. Muy bien, profesor Cristian, ya puede, voy a compartir su trabajo y ya puede empezar. Empezamos con el protocolo, Iván, con el documento en Word, antes del PowerPoint, el documento en Word, el PPT. Voy a pedir para esta primera actividad, ante todo, tengan nuevamente muy buenas noches. El día de hoy tenemos por objetivo dos aspectos muy importantes. Por un lado, presentar el protocolo de las normas de convivencia durante las sesiones de aprendizaje. En segundo lugar, la retroalimentación a la sesión de aprendizaje. Entonces, vamos a empezar con la presentación del protocolo y para ello voy a pedir también a la audiencia que nos ayude a leer, porque de esa manera nos involucramos más. Así que, profesora Ana Villón, ¿nos puede ayudar por favor a la lectura del protocolo de la primera y segunda actividad a tener en cuenta dentro de estos acuerdos de convivencia durante las sesiones de aprendizaje? Sí, claro. Buenas noches ante todo. Normas de convivencia.
Al ingresar y mientras no inicie la clase, puedo preguntar a mis compañeros si me escuchan y me ven. De tal manera verifico que mi micrófono y cámara funcionen adecuadamente. El saludo es Bien, importante antes que y lo continúe, puedo... profesora, antes, disculpe, desde el título podría leer, por favor, para un poco contextualizar mejor de qué estamos hablando. Por favor, profesora, desde el título. ¿Cuál es el protocolo a seguir en el desarrollo de las clases? Normas de convivencia. Al ingresar y mientras no inicie la clase, puedo preguntar a mis compañeros si me escuchan y me ven. De esta manera, verifico que mi micrófono y cámara funcionen adecuadamente. El saludo es importante y lo puedo realizar amenamente, mientras que la clase no haya iniciado. Bien, gracias, profesora. Brenda, ¿te ayudas con el tercer y cuarto acuerdo, norma de convivencia? Sí. Debo evitar iniciar una conversación privada con algún compañero y sobre todo cuidar el vocabulario, ya que estoy en un ambiente público. Es importante que esté atento o atenta a las indicaciones del docente. El profesor dará indicaciones para participar de forma ordenada en la ceremonia. Bien. Cristina, ¿nos ayudas, por favor? Con las siguientes, hasta terminar, con los siguientes acuerdos de convivencia. Okay. Mientras hable con el docente o mis compañeros, debo mantener el micrófono apagado. Esto evitará que cualquier ruido ingrese a la clase y distraiga a la audiencia. Puedo encender mi cámara. Eso permitirá que mis compañeros me vean y sepan que estoy atento a la reunión. En caso se me pida participar, debo recordar encender mi micrófono y al terminar debo apagarlo. Bien, gracias. Bueno, efectivamente, esta es la presentación del protocolo a seguir durante el desarrollo de las clases. Sabemos que en las sesiones presenciales teníamos las normas de convivencia, ¿no? Muchas veces incluso pegadas en algún lugar del salón. Pues esta vez no tenemos las aulas en físico, sino el aula virtual. Y en ese sentido, durante el desarrollo de las clases, hago la aclaración, durante el desarrollo de las clases, porque también, de hecho, existen acuerdos de convivencia a nivel institucional. Por ejemplo, cuando se asiste a una reunión en la cual participan los padres de familia, o en este caso, por ejemplo, que estamos reunidos nosotros los docentes para poder dialogar sobre las sesiones de aprendizaje. Entonces, aquí específicamente el protocolo es para trabajarlo con los niños y adolescentes. Para el caso de inicial, obviamente, estas normas de convivencia implican que el padre de familia tenga conocimiento de las mismas para que pueda orientar mejor a su hijo en el uso, obviamente, del aula virtual durante el desarrollo de las clases. No sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta sobre esta propuesta, alguna duda, alguna inquietud. Iván, de repente, ¿está todo claro? ¿Hay algún aspecto de repente a reconsiderar? No, está bien, está bien. Lo que sí, solamente aclarar de que el docente tenga en la parte de atrás una buena iluminación, una buena disposición de su material que va a utilizar, también que tenga de repente, pongamos letras, eso ya lo va a determinar creo que la Miglais, pero ya tenemos que tener un ambiente adecuado, ¿no? La presentación personal también del docente también es importante. Ya. Y ya debemos de vernos también, porque ya estamos en la tercera reunión y todavía no nos vemos mucho, pero ya en la próxima reunión, que es mañana, ya debemos de vernos, ¿no? Conocernos un poco más, porque hay varios docentes todavía que no nos conocemos. Y sería recomendable que también tengamos nuestras cámaras prendidas en una próxima reunión. Bien, entonces vamos a implementar estas normas de convivencia con lo que mencioné, también con lo que la directora general y nosotros también los docentes podamos sugerir. Bien, vamos entonces a pasar al
siguiente momento, que es la retroalimentación de la sesión de aprendizaje. Hay un PowerPoint que se ha elaborado y bueno, antes de iniciar con esta exposición, quisiera aprovechar que ya estamos en un buen grupo, hay 24 participantes contándome, que nosotros hemos definido para el día de hoy, lunes, la entrega de las sesiones de aprendizaje de toda la primera unidad. Obviamente en el camino van a haber varias situaciones que quizás lleguen a preguntarnos, todavía no tengo la sesión terminada como me gustaría. Pues justo de eso se trata. Nosotros hemos definido como límite hoy, porque a partir de mañana empiezo a reunirme con los docentes que ya han enviado el trabajo al correo para poder hacer el asesoramiento que corresponde y se pueda seguir mejorando. Esa es la idea, ¿no? Quisiera también resaltar lo siguiente. Yo he enviado a WhatsApp, tenemos WhatsApp donde estamos todos nosotros, un informe que es el informe 4, en el cual podemos observar todos los docentes cuya programación anual ya está aprobada. El colegio va a habilitar un drive a partir de mañana, coordinado con Iván, para que pueda habilitar un drive desde la institución, desde el colegio, para que ustedes puedan subir a esas por grados y áreas, ¿no? Por ejemplo, primer grado de primaria, todas las áreas, y allí van a tener que subir. Primero su programación anual y luego, cuando ya aprueben las sesiones de aprendizaje, subirán también la sesión de aprendizaje. ¿Por qué es importante trabajar con este drive? Porque cuando tengamos el monitoreo de las UGELs, necesitan tener la información allí a la mano y no definitivamente descargarlo del correo. Y no, tenemos que ser más ágiles en ese aspecto, tanto para la supervisión, bien para nosotros mismos conocer, porque yo como docente de primer grado tengo que también conocer cómo y qué está trabajando mi colega de otra área del mismo grado, porque de esa manera nos vamos también nosotros alimentando del trabajo que desarrollan los colegas. Entonces, tanto a nivel de las diferentes grados como también a nivel de una misma área en diferentes grados. Por ejemplo, ¿qué está trabajando mi colega de comunicación? Yo soy profesor de comunicación, ¿qué está trabajando mi colega de comunicación en siguiente grado? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la idea es con este drive generar un espacio también que nos permita a nosotros conocer el trabajo que desarrolla el colega y de esa manera también optimizar el trabajo colegiado, crear condiciones para el trabajo colegiado. Pues bien, entonces este drive va a estar desde el día de mañana y en este drive vamos a encontrar tanto una carpeta para la programación anual como luego una carpeta para las sesiones de aprendizaje. Dentro de la programación anual de esa carpeta vamos a encontrar una carpeta por cada grado y dentro de la carpeta de cada grado una carpeta por área. Correcto. Y dentro de la carpeta por área, obviamente, allí vamos a tener que subir el archivo. Tenemos en cuando haya sido aprobado. Es que dentro de la relación que yo he enviado, ya todos ustedes les consta, han pasado incluso por 3 asesorías, incluso algunos hasta por 4 asesorías, y otros, bueno, cuyo trabajo ha sido aprobado de manera más rápida. Solo para poder aclarar lo que está en el informe. Todo lo que estoy mencionando está en el informe número 4, que está en el WhatsApp de retroalimentación que tenemos, en el cual estamos todos presentes. Bien. Vamos entonces a empezar con la retroalimentación de la sesión de aprendizaje. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Iván. Como efectivamente se les mencionó, antes de cómo enseñar, lo primero que me debo preguntar es, ¿qué voy a evaluar? Esto es un aspecto que está en el marco de la evaluación formativa. La evaluación formativa implica recoger información durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recojo información
tomo decisiones y emito un juicio de valor. Por eso decimos que es evaluación. El proceso de toma de decisiones se concretiza en una sesión de aprendizajes a partir del diseño de los instrumentos de evaluación. Entonces, lo que ustedes van a ver en este momento, a partir de el diseño de un instrumento de evaluación, luego se van planteando las diferentes actividades de aprendizaje. Pues bien, entonces tenemos allí, es un ejemplo del área de comunicación, tercer año de secundaria, y se ha trabajado para esta sesión de aprendizaje el desempeño, solamente un desempeño se ha elegido para esta sesión de aprendizaje. Cabe señalar que se puede trabajar más de un desempeño para una sesión de aprendizaje. Aquí solamente se está trabajando un desempeño. El desempeño es el siguiente: explica el tema, subtema y propósito comunicativo del texto argumentativo cuando éste presente información especializada. Cuando nosotros revisamos el programa curricular de educación, vamos a encontrar que el desempeño solamente indica, explica el tema, subtema y propósito comunicativo del texto, cuando éste presenta información especializada, y no lo especifica el tipo de texto. Nosotros elaboramos una sesión de aprendizaje, tenemos que precisar el desempeño, ¿correcto? ¿De qué manera se precisa el desempeño? El gobierno, a partir de la cartilla de planificación, que fue emitida en el caso de primaria, que fue la primera que salió en el año 2018, y en el caso de 2019, perdón, y en el caso de secundaria recién a finales de 2019 a 2020, se emite una cartilla de planificación. En la página 14 de esta cartilla se señala el criterio para precisar justamente los desempeños. Un desempeño tiene los siguientes elementos: el verbo, en este caso el verbo es explica, el verbo indica la acción que va a desarrollar el estudiante. Un desempeño, recordemos que es el comportamiento que nos va a permitir evidenciar que el estudiante aprende. Por eso es un desempeño. Permite, a partir de un comportamiento, darnos cuenta que aprende un estudiante. Entonces, el desempeño tiene los siguientes elementos: el verbo, la acción, en este caso tenemos el verbo de explica. Hay verbos más sencillos: identifica, señala, etcétera. Obtiene, aquí es explica. El segundo elemento del desempeño es el contenido, o también llamado tema. ¿Cuál es el contenido o tema? Aquí el contenido o tema es largo. ¿Cuál es el contenido? Explica. Iván, regresamos, estamos todavía en la misma diapositiva. Explica es el verbo, el contenido es tema, subtema y propósito comunicativo del texto argumentativo. Todo eso es el contenido. Todo eso es el contenido. ¿Y cómo nos damos cuenta que es el contenido? Porque tú te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué mide el desempeño? ¿Qué mide? ¿Qué va a hacer el estudiante al aprender? ¿Qué cosa va a aprender? El subtema y propósito del texto argumentativo. Correcto. ¿Qué hace? Explica. ¿Y qué va a explicar? La respuesta es el contenido. Entonces tenemos verbo y contenido. El siguiente elemento del desempeño es la condición de calidad. ¿Cómo va a demostrar el estudiante que está aprendiendo? Esa condición tiene que ver justamente con esta parte del desempeño. ¿Cómo va a demostrar entonces que aprende el estudiante? Cuando lee, cuando el texto, es decir, presenta información especializada. Entonces, ¿cuál es la condición de este desempeño? Que lo que va a leer el estudiante tiene que tener información especializada. Por ejemplo, un artículo, ¿no?, de investigación. No puede ser un texto así muy con lenguaje coloquial, tiene que ser un lenguaje muy formal. Pues bien, entonces tenemos tres elementos: verbo, contenido y condición de calidad. El verbo responde a la pregunta ¿qué hace? El contenido
qué específicamente, qué más el verbo. Es decir, ¿qué va a explicar el estudiante? La respuesta es el contenido. ¿Y bajo qué circunstancias o qué condición se debe tener en cuenta? Responde justamente al tercer elemento del desempeño denominado condición de calidad, cuando el texto presenta información especializada. Hay un elemento más que en este caso no presenta el desempeño, que es la finalidad. Algunos desempeños del currículo vamos a encontrar que, además de señalarnos la condición, nos dice para qué. Otras veces ya no. Y ustedes dirán, pero ¿por qué encontramos a veces solamente 3 elementos y a veces los 4? Lo que pasa es que la finalidad puede también entenderse desde la misma competencia, porque toda competencia expresa ya la finalidad. Obviamente, ¿para qué va a desarrollar esto el estudiante? Para poder comprender textos escritos. Entonces se deduce, se infiere. Algunos desempeños del programa curricular sí, digamos, colocan la finalidad. Otros desempeños lo obvian porque se entiende, se sobreentiende, mejor dicho. Pero lo que nunca va a faltar en el desempeño son los 2 elementos más importantes, que es la acción o verbo y el contenido. Algunos desempeños no van a considerar la condición, aunque deberían, ¿no? Y algunos desempeños tampoco van a considerar la finalidad, como en este caso, donde solamente tenemos 3 elementos. ¿Por qué hago esta aclaración sobre los elementos del desempeño? Porque el ministerio, a partir de una normativa, nos ha dicho que solamente podemos precisar el desempeño a partir del contenido. No puedo cambiar el verbo, es decir, si el desempeño dice explica, yo no puedo colocar describe, identifica, no, tengo que quedarme con ese verbo. Tampoco puedo cambiar la finalidad. Lo que sí puedo cambiar es el contenido. ¿Y de qué manera estoy cambiando? El término que utilizan, más que cambiar, es precisar. Que no es lo mismo que cambiar, porque yo puedo cambiar todo, ¿no? Aquí se precisa, es decir, se especifica. ¿Y dónde se ha especificado? Cuando nosotros revisamos el programa curricular, solamente se dice texto. Aquí se ha presado señalando el tipo de texto. Texto argumentativo. Es decir, puede ser texto narrativo, puede ser texto descriptivo, informativo o cualquier otro tipo de texto. ¿Sí? Pues bien, entonces solamente se ha agregado el adjetivo argumentativo. Por ahora, cuando yo revise las sesiones, voy a ser un poco flexible en cómo ustedes hayan tenido en cuenta el desempeño. Posiblemente solo están considerando el desempeño de manera general, tal como aparece en el programa curricular. Pero cuando ya haga la retroalimentación, cuando me reúna con ustedes, voy a hacer esa observación. Profesora, aquí precise por favor el desempeño agregando. Por ejemplo, si es, acá obviamente en comunicación se precisa siempre el tipo de texto. En personal social se va a precisar otro aspecto, pero siempre se va a precisar en el contenido. No se cambia el verbo, no cambiamos la finalidad. Es decir, después del para no cambiamos nada. Tampoco cambiamos el verbo. ¿Y por qué se dirán ustedes? ¿Por qué no puedo cambiar el verbo? Lo que pasa es que no es lo mismo un explicar que un analizar. Aquí lo que importa es que el estudiante logre explicar. Por eso se dice que el verbo es el elemento más importante de, digamos, el desempeño, porque el verbo nos permite justamente entender qué proceso cognitivo va a realizar el estudiante. Un verbo es un proceso. Y si quisiéramos ir un poco más, como luego te lo voy a explicar, estamos frente a una taxonomía de procesos cognitivos, donde para llegar a explicar, obviamente, antes he tenido que identificar, antes he tenido que relacionar. Entonces, no es lo mismo explicar que identificar, definitivamente. Por eso es que el verbo no lo podemos cambiar. Solo se hace una observación, se puede cambiar el verbo cuando estamos frente a niños que han sido diagnosticados con dificultades de aprendizaje o niños que tienen
superdotación. Correcto. O sea, para esos niños, obviamente, no se trabajará con un explica. Se trabajará con un identifica, o sea, según el nivel del niño. Previo informe, no puede ser porque yo deseo hacerlo, no. Tiene que haber evidencias. Pues bueno, a partir del desempeño, por eso es que ustedes en su unidad, en la unidad 1, por ejemplo, de los 10 desempeños de la primera competencia o 6 desempeños de la competencia 1 del área que ustedes enseñan, han elegido entre 3 o 4 para la primera unidad. De esos 4 desempeños que han elegido para la primera unidad, tienen que ir escogiendo qué desempeño van a trabajar para la sesión 2, qué desempeño van a trabajar para la sesión 3, qué desempeño van a trabajar para la sesión 4 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta allí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Iván? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Iván? Sí, profesor, sí se le escucha. Estaba allí que un silencio, de repente pensé que se había ido la línea. Pues bueno, entonces, tenemos nosotros allí del desempeño. Acá tenemos la propuesta, Iván, todavía en la primera diapositiva, sí, todavía en la primera, en la que estamos explicando. Del desempeño, nosotros tenemos allí la propuesta de una rúbrica. Esta es una rúbrica. Podría haber sido una lista de cotejo u otro instrumento. Esta es una rúbrica. Y como ustedes pueden notar, en la rúbrica, los criterios de evaluación se han desprendido tanto del verbo, se ha sustantivado, el verbo explica, se ha sustantivado explicación, del tema, subtema y propósito comunicativo. ¿Y de dónde sale el tema, subtema y propósito comunicativo? Del contenido. ¿Qué se busca? El estudiante logre esta explicación del tema, del subtema y propósito comunicativo. ¿Y por qué 3 criterios? Porque de repente hay estudiantes que logran explicar el tema, pero no logran explicar el subtema. Entonces, separarlo me va a permitir recoger información durante la clase de manera más confiable, más real. Una rúbrica se caracteriza por abordar bajo una escala. Ya tenemos la escala del inicio al logrado. Podría ser una escala de 4 niveles, de repente destacado, etc. Pero aquí, el nivel logrado significa que el estudiante, como su mismo nombre lo dice, logra el desempeño. Por eso es que en el nivel logrado, lo que tenemos nosotros es justamente al desempeño, pero obviamente analizado de acuerdo a cada criterio de evaluación. Noten que el nivel logrado, para el primer caso de criterio explicación del tema, tenemos explica el tema considerando su relación con los subtemas y propósito comunicativo de un artículo de opinión, por decirlo el caso. Para llegar al nivel logrado, hay otras escalas. En el nivel de inicio, de repente no todos los estudiantes logran explicar, pero sí logran identificar el tema. Entonces, identificar será nivel de inicio. Y en el nivel de proceso, que logra explicar el tema, pero considerando las características de un artículo de opinión. Es decir, es una explicación general, haciendo uso incluso de sus saberes previos. Pero ya en el nivel logrado, es que logra explicar el tema relacionándolo con los subtemas y el propósito. Noten la complejidad. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Porque obviamente no todos los profesores en este momento son del área de comunicación, no me quiero explayar tanto en leer cada digamos, recuadro, pero sí me gustaría que quede bien claro que a partir del desempeño, elaboro mi instrumento de evaluación. Si elaboro una rúbrica, en la rúbrica se abordan escalas. La escala de nivel logrado debe ser el logro, valga la redundancia,
importancia del desempeño. Por lo tanto, para llegar a ese nivel logrado, hay etapas. No todos los estudiantes van a lograr el nivel logrado, se espera, pero siempre hay casos de algunos estudiantes que se quedan en un proceso, en un inicio. Entonces, yo tengo que haber también en este instrumento precisar qué significa estar en un inicio, qué significa estar en un proceso. Pues bien, ahora, ¿para qué me va a servir? ¿No? Porque ahí el título dice, antes de cómo enseñar, es decir, de qué estrategias voy a utilizar, primero debo determinar qué evaluar. Primero elaboro mi instrumento de evaluación teniendo en cuenta el desempeño. Y cuando ya entendí cuáles son los pasos para lograr ese aprendizaje, es decir, cómo es que se va a evidenciar el aprendizaje del estudiante, recién a plantear mis estrategias de enseñanza. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en la siguiente diapositiva, Iván, podemos pasar a la siguiente, muy bien. En la siguiente diapositiva nosotros podemos observar, ya, perfecto. Tenemos nosotros, esta es una clase de comunicación, por lo tanto, hay una didáctica específica que se está siguiendo, que es la del antes, durante y después de la lectura. A ver, ¿cuál es la actividad de aprendizaje? La primera actividad de aprendizaje. Los estudiantes. A ver, perdón. No, justo se me ha ido. Perdón. Perdón. Listo, ahora sí, se había ido el audio. Entonces tenemos la actividad de aprendizaje. Observan la siguiente imagen en la pizarra. Bueno, en la pizarra virtual, ¿no? Entonces observan esa imagen que ustedes pueden ver, de una señora con sus hijos, etc. Noten cómo las preguntas recogen justamente lo que en el instrumento de evaluación se había mencionado. Hay preguntas de nivel 1, es decir, del nivel de inicio, de estar en un nivel de inicio, por ejemplo, de qué trata la imagen, qué subtemas se podrían identificar. Preguntas de nivel 2 y preguntas de nivel 3. Miren cuán importante ha sido construir el instrumento para formular preguntas pertinentes para los 3 niveles. El nivel más complejo, nivel medio y nivel de inicio. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta complejidad, esta ruta? Porque algunos estudiantes van a poder obviamente involucrarse fácilmente con las preguntas del nivel 1. Otros quizás logren reflexionar un poquito más con preguntas del nivel 2. Y otros, incluso desde que empieza la clase, van a poder llegar a reflexiones que ya están vinculadas directamente al desempeño. Por ejemplo, la pregunta del nivel 3. ¿Qué podríamos decir del tema considerando su relación con los subtemas y propósito comunicativo de un texto argumentativo? Para algunos estudiantes de repente esta pregunta pues les generará un conflicto y no podrán responder, pero algunos estudiantes sí. Entonces se va creando en el aula virtual un espacio donde todos tienen oportunidad para poder responder, tanto los que tienen mayor nivel como aquellos que tienen nivel medio o nivel más bajo. Es importante aclarar que lo que estoy explicando, como ven allí en la parte inferior, actividad didáctica, la pregunta de qué trata la imagen desde la propuesta didáctica de Isabel Solé tiene que ver con la estrategia de formulación de hipótesis. Desde otro teórico como Daniel Cassani está relacionado con la estrategia de la anticipación. Desde otro teórico como Flavel y Ripoll está relacionado con la inferencia de tipo 5, que es la inferencia global. Y desde la taxonomía de Bloom, que es la más conocida, ¿no? Y que es parte de la didáctica general, está vinculada tanto con, para el caso de la pregunta de qué trata la imagen, con el proceso cognitivo de conocer, que es el más sencillo.
Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, por un lado, que los niveles de aprendizaje, preguntas que respondan a diferentes niveles. Por otro lado, el proceso cognitivo no siempre es tan complejo. Observar una imagen no es complejo. Lo que hace complejo en este caso es justamente las preguntas que se utilizan. Por eso yo les decía la sesión anterior que importa mucho la calidad de la pregunta. Y aquí vemos que una pregunta te lleva obviamente a una respuesta, o debería llevarte una respuesta, y hay preguntas que te llevan a una respuesta también más compleja. Vamos a la siguiente diapositiva, Iván, por favor, para poder aclarar otros aspectos. Bien, aquí ya estamos en el proceso de la clase. La diapositiva anterior tenía que ver con el inicio de la clase, es decir, con esa etapa de la motivación, los saberes previos, el conflicto cognitivo y el propósito. ¿Se acuerdan de que en la sesión de clase habíamos mencionado que íbamos a considerar 3 momentos? El momento de inicio, el momento de proceso y el momento de cierre. Pues bueno, esta diapositiva responde al segundo momento, al proceso durante una sesión de aprendizaje. Bueno, durante una sesión de aprendizaje es importante que cada actividad marque bien el proceso cognitivo. Noten cómo aquí cada renglón se convierte en una actividad de aprendizaje y lo que está subrayado define o marca mucho la actividad mental que el estudiante va a desarrollar. No es lo mismo que el estudiante lee en silencio, que identifique, a que recapitule o reconozca o que responda. Se sugiere empezar la actividad de aprendizaje con el verbo. Como ustedes pueden ver aquí, cada renglón empieza con un verbo. ¿Por qué? Porque este verbo nos va a llevar entonces a una situación muy concreta, pensar en cómo el estudiante va aprendiendo. Correcto. Si yo coloco, por ejemplo, imagínense que el verbo sería se pide al estudiante, o el estudiante pega de repente la ficha en su cuaderno, o copia. No es lo mismo un copiar que un identificar. ¿Qué nos interesa más? ¿Que pegue la hoja o que como resultado de pegar pueda relacionar? Nos interesa más que relación, salvo que de repente estamos trabajando en un nivel inicial o lo que queramos fortalecer es la psicomotricidad fina, en ese caso, ¿no? Entonces, lo que se necesita es que en las sesiones de aprendizaje, cuando revise, voy a tener especial cuidado en cuál es el verbo que se ha utilizado en cada actividad de aprendizaje. Al leer el verbo es como si yo tuviera, ¿no?, mentalmente grafico cuál es la sinapsis que va a ir desarrollando el estudiante permanentemente. Es decir, va a leer en silencio, luego identifica, nuevamente vuelve a identificar y nuevamente otra vez más, para luego recapitular y finalmente responder. Miren, qué clarísimo, ¿verdad? No he necesitado leer todo lo demás para poder comprender cómo es que se va desarrollando el aprendizaje en el estudiante. Y claro, aquí vemos que en esta primera parte, ¿no?, todo lo que lee, identifica el estudiante es básico, ¿no? Y el subtema, el propósito con determinadas preguntas. Vamos a la siguiente diapositiva. En otro momento de la sesión de clase, así como he trabajado, ¿no?, las actividades de aprendizaje más sencillas, recuerden que una ley dentro del aprendizaje es ir de lo más simple a lo más complejo. En el inicio de la sesión de clase planteamos simple, medio y complejo, porque necesitamos crear las condiciones para que todos los estudiantes, los que tengan buen nivel, medio o bajo nivel, puedan activar sus saberes previos. En el proceso ya de una sesión de aprendizaje, que es aquella parte de una sesión donde el docente interactúa con el estudiante, vamos en partes. La primera parte fue presentar actividades sencillas. Esta segunda parte es presentarle actividades de nivel medio. Correcto. En el inicio se presentaban los 3 niveles. Sencillo, medio y complejo, porque obviamente lo que se busca es motivar al estudiante. A veces lo muy sencillo para algunos estudiantes es aburrido cuando tienen un nivel alto. Por eso en la motivación se deben presentar actividades
que involucre a todos los estudiantes, a los de alto nivel, medio o bajo. Pero ya en el proceso de una sesión de aprendizaje, yo me debo ir deteniendo en cada nivel. Lo que hemos visto hace un ratito eran actividades para los estudiantes que tienen de repente pocos saberes previos o de repente necesitan mayor refuerzo, pero igual la clase se desarrolla para todos. Entonces, lo que se busca es que luego de esa fase el estudiante llegue a este nivel, que de acuerdo al instrumento de evaluación, estas actividades de aprendizaje están situadas en un nivel de proceso, ¿no? Entonces, se aclaran dudas sobre lo que se está desarrollando en la clase, se plantean preguntas, por ejemplo, la pregunta, ¿qué podemos decir del tema considerando las características del artículo de opinión? ¿Qué podemos decir del subtema considerando las características del artículo de opinión? Estas preguntas se relacionan directamente con el instrumento, específicamente con la escala de proceso. Pero el desempeño no es que el estudiante, digamos, identifique algo relacionándolo con otra situación, no. El desempeño implica que el estudiante logre explicar, y aquí todavía el estudiante no está explicando, está relacionando nada más. O en todo caso es una explicación muy básica todavía. Porque para poder responder estas preguntas tú lo puedes hacer a partir también de tus saberes previos, sin tanto exigirte en otros detalles que hayas aprendido en la misma clase. Vamos a la siguiente diapositiva. En un tercer momento, dentro de la sesión de aprendizaje, debo ya plantear actividades que obviamente nos lleven a desempeño. Entonces, miren cómo no es que si el desempeño era que el estudiante explique el tema, subtema y propósito, si yo planteo actividades de frente a eso, posiblemente el estudiante no lo va a aprender. Entonces, lo he llevado de una situación más sencilla hasta llegar a este momento. En este momento, todas las actividades ya son del nivel 3, es decir, del nivel logrado. Es decir, actividades que están vinculadas directamente al desempeño, que es explicar tema, propósito y subtema. Elaboran los estudiantes predicciones sobre el tema, subtema y propósito comunicativo, y el análisis lo hacen por párrafos. Responden oralmente, por escrito, considerando cada párrafo. ¿De qué trata el párrafo siguiente? Considerando lo comprendido hasta ahora. ¿Qué relación existirá entre el subtema y el siguiente? ¿Cuáles serán los otros propósitos de este artículo de opinión? Y además, miren, se le pide al estudiante que reflexione elaborando un esquema visual, y ese esquema visual justamente constituye el producto o evidencia de esa sesión, porque la evidencia tiene que, obviamente, el producto tiene que graficar o tiene que expresar el desempeño. Si el desempeño es explicar, entonces el estudiante, ¿qué tiene que hacer con el esquema? Tiene que ser un esquema donde haya respondido todas las preguntas que tienen que ver con explicar, pero además también lo explica oralmente. Entonces lo explica tanto por escrito y también oralmente. Entonces, ¿se va a lograr el desempeño? Por supuesto que se logra el desempeño. Regresemos, Iván, nuevamente a la diapositiva donde estaba el instrumento para retroalimentar esta última parte que acabo de señalar. Donde estaba el instrumento. La anterior, sí. Ahí está. Gracias, Iván. Noten cómo en el desarrollo de la sesión, en el segundo momento de la sesión, que es el desarrollo, primero planteé actividades que estaban relacionadas a un nivel básico. Luego se plantearon actividades que están relacionadas a un nivel medio de proceso. Y luego actividades que están ya directamente vinculadas al desempeño, es decir, actividades que impliquen un nivel logrado. ¿Por qué he tenido que seguir esa ruta? Porque obviamente se está desarrollando una clase para enseñar algo, para enseñar. Si no, no tendría sentido. Desde el inicio plantear actividades complejas, no tendría sentido enseñar o haber planificado una sesión. Entonces, la sesión tiene que ir de lo simple a lo complejo. Y para poder comprender yo como maestro qué significa estar en un nivel bajo, en un nivel medio, en un nivel logrado, antes tuve que haber
construido mi instrumento de evaluación. Por eso, antes de cómo enseñar, primero debo determinar qué evaluar. Es decir, qué debe aprender el estudiante. Primero debo saber qué antes y luego recién elaboro mis actividades de aprendizaje, mis estrategias de enseñanza. Vamos a la última diapositiva, Iván. La última diapositiva sintetiza algunas conclusiones de lo que he mencionado y con ello estoy prácticamente terminando porque me gustaría recoger preguntas, dialogar al respecto, que es tan importante, ¿no? La última diapositiva, Iván. Sí, ahí está. Ideas claves. La elaboración de las estrategias didácticas parte del análisis de los criterios de evaluación. Es decir, primero se plantean los criterios de evaluación y luego las estrategias de cómo voy a enseñar para, obviamente, lograr que el estudiante aprenda, ¿no? Segunda idea clave, las estrategias deben responder al estándar y características de los estudiantes. Cuando ustedes han visto las preguntas, estas preguntas parten de un estándar y ese estándar está en el currículo nacional, ¿no? El estándar es lo macro, luego esos estándares van aterrizando en lo que son los desempeños. Tenemos como tercera idea clave, es importante darle un soporte teórico a las estrategias. Así actualizamos su validez. Ustedes habrán podido notar que esas estrategias, Iván, vamos por favor a la diapositiva anterior. No he explayado tanto porque no todos los docentes somos del área de comunicación, pero cada estrategia está planteada en una metodología, que es la metodología de la enseñanza compartida de Isabel Solé, que es quien nos propone justamente, bueno, es una teórica que nos propone cómo enseñar a leer. Entonces, los verbos, como elaborar predicciones, ¿no? Bueno, el verbo elaborar, así como el anterior, Iván, la anterior diapositiva, por favor. Así como lo que está resaltado en la diapositiva anterior, que tiene que ver con recapitular, bueno, aclarar dudas. Y la anterior, por favor, Iván, la diapositiva anterior, que tiene que ver con recapitular, leer en silencio, recapitular. Lo que está en amarillo responde a la metodología de la enseñanza compartida que ha sido propuesta por Isabel Solé. Claro, en cada área hay una didáctica específica, ¿no? En ciencia y tecnología está la metodología que se sigue pues dentro de lo que es la indagación, ¿no? En matemática, la metodología que se sigue dentro de la propuesta de resolución de problemas. Y así, cada área tiene una propuesta didáctica específica. Bien, eso sería en cuanto a lo que el día de hoy se había previsto para retroalimentar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí? El desempeño hay que precisarlo. ¿Qué más? Se precisa el contenido. Otro aspecto importante es que cuando nosotros elaboramos una sesión, tenemos que elaborar el instrumento de evaluación. Porque solo elaborando el instrumento de evaluación podemos tener claro nosotros qué debe aprender el estudiante. Y allí hago la aclaración. ¿Qué significa evaluar? Evaluar significa recoger información, primer paso. Luego de recoger la información, tomo decisiones. Siguiente paso, emito un juicio de valor. Entonces ustedes dirán, ¿de qué manera, al haber elaborado este instrumento, estoy yo dando fe de que estoy evaluando si todavía no desarrollo la clase? A ver, cuando nosotros evaluamos no significa que tú tengas que desarrollar una clase para recién evaluar, no, esa es una concepción tradicional. Evaluar significa partir de un diagnóstico y lo que hacemos en este instrumento es un diagnóstico, es como una prueba de entrada, por decirles así. ¿Y de dónde saco yo elementos para elaborar este instrumento? Pues de lo que me plantea la norma, y la norma ya me ha planteado un desempeño, ¿verdad? O desempeños para un determinado grado. Entonces, desde que yo empiezo una sesión de clase, hago un diagnóstico, porque obviamente necesito saber
cómo están los estudiantes, pero a la vez que hago un diagnóstico voy enseñando, porque no es que recién estoy conociendo a los estudiantes, salvo que sea la primera clase, pero si es la sesión número 2, 3, 4, 5, es un instrumento de diagnóstico, pero también es un instrumento donde yo ya estoy sumando a eso lo que ya sé del nivel de los estudiantes. Entonces puedo hacer un mejor instrumento, porque ya sé cuál es la situación de los estudiantes. Entonces, se evalúa porque yo estoy recogiendo información. Y luego, a partir de recoger información, voy a tomar decisiones. Y las decisiones no van a ser solo la siguiente clase, sino mientras voy enseñando, voy tomando decisiones en la misma sesión, en la retroalimentación, en la calidad de preguntas, porque de repente con una pregunta no me funcionó, cambio la pregunta hacia un lenguaje más sencillo, entonces estoy tomando decisiones. O sea, una decisión no tiene por qué ser o tomar mucho tiempo. Cuando uno enseña, toma decisiones permanentemente. Por eso se dice que la evaluación es constante. Bien, preguntas, por favor. Preguntas, inquietudes, porque cuando yo empiece la reunión así individual con cada uno, aunque también creo que sería importante reunirme por áreas, ¿no? Áreas, porque en algunos casos son profesores de la misma área y definitivamente de la misma área y del mismo grado, ¿no? También hay casos, hay casos. En este enfoque por competencias hay casos que ustedes muy bien lo conocen. Entonces, vamos a hacer este tipo de observación en las sesiones que ustedes han entregado, ¿no? La semana pasada no se hizo este énfasis porque iba a ser demasiado, ¿no? Y lo que se presentó fue el modelo de sesión con los 3 momentos, se aclaró un poco cuál debía ser un poco el criterio general, y ahora se está precisando lo que todos debemos saber, porque obviamente no hay acá nada nuevo. En todo caso, lo que no conocíamos es algo que deberíamos saber, Bien, preguntas, dudas, por favor. Iván, ayúdame por favor a moderar esta parte. De repente, si conoces más a los profesores, si hay alguna inquietud, pregunta para que la puedan realizar. Sí, es necesario, así como una retroalimentación de todo lo que nos has explicado, que hagan las preguntas, ¿no? De acuerdo a los tipos de rúbrica que debemos de aplicar, ¿no? Especialmente inicial, si tiene alguna pregunta, qué tipo de rúbrica, qué tipo de pregunta deben de resolver, ¿no? Porque cuando hacemos nuestra hojita de aplicación, a veces nos quedamos cortos en los detalles, ¿no? En la elaboración de las hojitas, y especialmente en nivel inicial, porque la información de la ejecución lo recibe el padre de familia, ¿no? Al final el padre de familia es el que orienta a la utilización del tema, ¿no? A resolver el tema y la pregunta que se está formalizando. Y esas mismas preguntas van también al examen virtual, ¿no? Al examen virtual. ¿Qué es lo que se quiere conseguir en el examen virtual? ¿No? Que ya nosotros ya tenemos experiencia en los exámenes virtuales tipo para marcar, ¿no? Tenemos ese tipo de preguntas. Entonces todo va de la mano, porque uno puede hacer su plantilla y volver a utilizarla, ese tipo de preguntas al momento de desarrollar su examen mensual o su examen bimestral. Eso también que podemos nosotros también volverlo a utilizar. Preguntas de nivel inicial, preguntas en primer grado, un tema de comunicación. Por ejemplo, le pueden preguntar al profesor Cristian qué tipo de pregunta puedo hacer para que mi alumno de primer grado analice una lectura, qué verbo puedo utilizar en su edad, ¿no? Que recién está empezando a identificar y encontrar las ideas principales de un texto. También podría ser, ¿no? ¿Qué dice primer grado? Pueden también hacer esas consultas, ¿no? Cristian, pueden preguntar de qué verbo pueden utilizar, ¿no? En realidad, Iván, mira qué bueno lo que tú
tú comentas, porque de repente uno creería de que, a ver, en la taxonomía de Bloom, que es la que más se utiliza, que pertenece a la didáctica general, nosotros encontramos los siguientes niveles de complejidad. Primero es conocer, y todos los verbos relacionados a conocer. En segundo momento es el comprender, luego de conocer viene el comprender. Luego del comprender viene lo que es el analizar, luego el sintetizar, y luego el evaluar. Algunos consideran en toda esta ruta también el aplicar, pero noten cómo desde un conocer a un evaluar, ¿no? Entonces tienes conocer, comprender, analizar, sintetizar, evaluar, y también algunos consideran el aplicar en este camino. Entonces uno de repente podría decir, en inicial solamente es conocer y no evalúa. No, no. Los de inicial también evalúan. Lo que va a cambiar, obviamente, no es lo mismo evaluar en inicial que evaluar digamos, en primaria o en secundaria. ¿Qué es lo que va a diferenciar? El contenido. Porque mientras tú puedes evaluar en inicial el contenido y la condición o la circunstancia o condición, de repente en un inicial tú puedes evaluar de repente los colores, pero para evaluar cuál es la condición, que lo hagas previamente, hayas trabajado incluso ahí con un material concreto, ¿no? Hayas podido tocar, experimentar, ¿no? Con un material concreto. Pero en primaria, en un quinto, sexto y en secundaria ya no tendrías por recurrir siempre a un nivel concreto, ¿verdad? Tú evalúas relacionando lo que, digamos, un aspecto con otro aspecto. Por eso que incluso en secundaria se aborda lo que es la intertextualidad dentro de la literatura, ¿no? Entonces, tú analizas una obra comparándola con otra obra, pero esa otra obra no la has tratado en la clase. Pero se supone que debes conocerla porque la has desarrollado en otra clase o es parte de tu repertorio ya cultural. Entonces, todos los verbos se deben trabajar en todos los niveles. Lo que va a cambiar la circunstancia, es decir, el cómo, la condición de calidad y también el contenido. No es lo mismo un texto tipo una fábula o un cuento que se trabaja desde pequeños que trabajar un artículo científico. No es lo mismo. Tú puedes explicar el tema con un cuento, sí, puedes conocer un cuento, sí, comprenderlo también. Pero conocer, explicar un artículo científico es más complejo. Entonces, la complejidad entre un grado y el otro está marcado por el contenido. Por eso los contenidos son distintos. Y por la condición de calidad, es decir, la circunstancia, el cómo lo va a aprender. A la vez hay verbos complejos, pero todos los verbos en su complejidad deben trabajarse desde muy pequeñitos hasta los jóvenes adolescentes. Hay una lista de qué verbos están vinculados a conocer, qué verbos a sintetizar, analizar, porque no siempre se va a repetir analizar, ¿no? Analizar es el verbo genérico y hay varios verbos que lo incluyen. Digamos, ese cuadro les voy a compartir luego al WhatsApp, aunque también está en las diferentes redes. No es bien conocida la taxonomía de Bloom. Entonces, todos los verbos se utilizan. Lo que cambia es el contenido. Y lo que cambia es la condición, la circunstancia. Bien. ¿Algún comentario de repente? ¿Alguna observación? Recuerden de que sus sesiones van a pasar por este proceso que yo les estoy comentando. Entonces, no voy a poder estar con ustedes posiblemente en todas las clases que desarrollen, pero sí, mínimo tengo que conocer el instrumento de evaluación de una de sus sesiones. Este tema demora, de repente, construir un instrumento toma tiempo, ¿no? Toma tiempo, pero es lo correcto. Es lo correcto, porque muchas veces nos pasa que desarrolla una clase y nosotros suponemos que ya los estudiamos bien, pero es demasiado subjetivo. ¿Cómo sé que el alumno aprendió? Porque hice esto, aquello, lo otro, etc. ¿Y cuál es nuestro soporte? No tenemos registro, no hay evaluación claros. Entonces, todo queda en el sí, pues sí, sí, tendría que haber aprendido en una posibilidad, ¿no? O en un supuesto. Pero cuando tengo mi instrumento de evaluación, entonces tengo claridad, mucha claridad y precisión
incluso pertinencia de las actividades de aprendizaje propuestas. Y así como hay instrumentos de evaluación por cada sesión, a veces un instrumento te puede durar para 2 sesiones también, porque el producto no siempre sale en cada sesión. A veces el producto puede salir segunda sesión o en la tercera. Así como hay instrumentos de evaluación para sesiones, también hay instrumentos de evaluación por la unidad. Recuerden que ustedes en su unidad han propuesto productos y estos productos se van a tener que, obviamente, evaluar al término de la unidad. O sea, las sesiones te deben llevar a ese producto de unidad. Entonces, ese producto de unidad también debe tener su instrumento. Y una recomendación, ¿no? Es importante que ustedes tengan siempre ya su backup, ¿no? O su material virtual de instrumentos de evaluación. Una variedad de instrumentos de evaluación. Creo que no hay más preguntas, Iván. Estamos casi ya sobre los tiempos. Yo me voy a reunir con los profesores desde mañana. Les envío el cronograma de atención de acuerdo a lo que habíamos ya quedado. Hasta hoy era la entrega de las sesiones de aprendizaje. Me han estado enviando, tengo, sin exagerar, más de 100 correos. Entonces, y sí, pues de acuerdo al orden que me han estado enviando, voy a empezar a llamarlos y a reunirme. Previamente coordinar con el docente también su disponibilidad para poder tener ese espacio y hacer la retroalimentación en sus sesiones de aprendizaje. Ya la programación anual, ya felizmente ya está todo en camino. Como dije al inicio, casi el 70% ha cumplido, ya está aprobada su programación y el grupo restante ya ha recibido su retroalimentación. Estamos solo a la espera de que puedan levantar las observaciones y poder hacérmelo llegar a mi correo, ¿no? Para poder hacer el informe y dar pase ya a que lo puedan subir al Drive institucional. Eso sería todo, Iván. Muchas gracias a cada uno de los colegas. Desde mi parte, ¿no? Muy agradecido por el espacio que me han dado. Gracias. Gracias, profesor Cristian. Excelente su explicación. Como todas las reuniones van a ser enviadas también la grabación, con el objetivo de su aplicación, de su desarrollo, y que vayamos creciendo, ¿no? Creciendo de la mano, lo principalmente, ¿no? Porque crecer solo es complicado, crecer solo es difícil, pero si nos apoyamos en personas como el licenciado Cristian, que está a disposición de una llamada, de un mensaje, o de la Miss Gladys, que está dispuesta también a enviar los temarios, información, en ese sentido, nosotros estamos comprometidos con ustedes, docentes, con cada uno de ustedes, para que puedan tener las herramientas, la planificación, la elaboración adecuada de su material, y ustedes crezcan igual que la institución en un orden, en una disciplina que también va de la mano reflejada en las aulas con los alumnos y con los estudiantes. Una buena planificación, una buena organización, tenemos buenos alumnos, bien organizados, bien planificados. Es un reflejo de nuestras aulas. Sabemos que el trabajo es difícil, tedioso, pero como le digo, hay que crecer de la mano de todo lo que estamos aquí, ¿no? No tengamos temor, ni miedo, ni vergüenza de pedir información entre nosotros también. Hay que ser totalmente abiertos para escuchar, para orientar. Esta pandemia nos ha enseñado que debemos de ayudarnos entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, para que podamos también subsistir y seguir en el mismo camino. Si uno de nosotros no nos ayudamos, igual no estaremos unidos y no podremos llegar a un buen objetivo. Ese es el pedido para nosotros. Estamos dispuestos en la parte mía, que la parte de la elaboración de la planificación del monitoreo que se va a desarrollar y de la parte tecnológica y la utilización de las herramientas, también estoy a su disposición para cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan. La idea de mañana, del día de mañana, ya pasando para el día de mañana, es darle las herramientas para que ustedes puedan utilizarlo y que tengan el mejor uso. Son herramientas gratuitas que ya les he presentado una de ellas, ¿no? Que es el Simbaloo, para que puedan ustedes hacer su planificación de
sus recursos tecnológicos, ya los tengan ahí en su computadora, en su Google, lo puedan tener en su pestaña ahí de su Google y puedan utilizarlo en cualquier momento, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo principal, darle herramientas para que ustedes puedan elaborar, trabajar y organizarse de la mejor manera. En nuestro trabajo ahora es entregarte a alumnos capacitados para que puedan descargar su información, enviar su información, cumplir con sus obligaciones, cumplir con su envío de tareas. Esa es mi tarea y estoy cumpliendo de igual manera que todos estamos trabajando al 100% para que ustedes tengan una clase dinámica, precisa, concisa y con todas las herramientas tecnológicas que pueden utilizar en el uso y el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Muy bien, muchas gracias entonces, docentes. Les agradezco su participación y mañana los esperamos también en esta capacitación ya en la parte virtual, ¿no? Y lo que queremos, igual que le digo a mis padres de familia, es que hay que hacerlo, porque es la única manera de aprender, ¿no? Al momento hay que hacerlo, hay que abrir nuestro Google, ingresar a la plataforma, crear, y ya tenemos, como le dije la vez anterior, se necesitaba un videíto, ¿no? De una bienvenida, ¿no? Que tenga una bienvenida hacia su curso y podamos utilizarlo mañana, ¿no? Vamos a utilizar esta herramienta para que puedan también compartirlo en su grupo de Facebook y también los alumnos conozcan su trayectoria o su mensaje, sus palabras al iniciar las clases este 1 de marzo. Entonces, ese es importante también el trabajo que vamos a hacer mañana. Es importante tener el videíto, eso es grabado por su teléfono, ¿no? Algo corto de 1 minuto y medio máximo, ¿no? Y de esta manera vamos a trabajar mañana también el Classroom, que ya he enviado sus contraseñas y sus correos corporativos, ya cada uno ya tiene su correo corporativo, ya he enviado su WhatsApp, y de esa manera, correo corporativo sí le envié, de Cristi sí lo tiene, me falta nada más de correo corporativo de otra visita, me falta, y creo que hoy día ya me lo entrega el ingeniero Juan. El ingeniero Juan ya me lo entrega. Profesor, una consulta. Dígame. En el caso de la semana pasada hicimos algunas carpetas en el aula virtual. Revisando ahora, veo que ya no está. Eso sí actualizado. Sí. Yo había creado también algunas imágenes y también no están. Se borró porque teníamos que entregarlo limpio ya para los docentes y para los alumnos. Ya lo logramos. Ya. Bueno, ya lo volveré a subir, no hay problema. Sí, lo dejamos, ya está activo ya para que puedan ustedes ya ingresar y los alumnos ya están agregados al aula virtual. De igual manera, mañana vamos a crear nuestro Classroom y le vamos a dar los alumnos agregados ya a su Classroom que vamos a crear. Mañana vamos a crear, por eso mañana sí es bastante práctica, ¿ya? Bastante práctica, no lo utilicen celular porque sí mañana vamos a necesitar computadora, ¿ya? Computadora, necesitamos mañana trabajar ya para poder tener todo nuestro material organizado, ¿ya? Ese es el último mensaje que podríamos dar para el día de mañana. Muchas gracias, profesores, y nos vemos hasta el día de mañana. Gracias a todos. Gracias, nos vemos, gracias. Gracias, profesor Cristian. Gracias, profesor Iván. Gracias, profesor. Buenas noches con todos. Gracias, Buenas noches profesores. con Buenas todas. noches. Gracias, profesores. Con Buenas todos. noches. Gracias, profesor Iván. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.